Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la edad postindustrial. Diríamos que en el contexto de la ética empresarial es en esta edad donde surge la ética empresarial. Además de ello, debemos evidenciar que pues esta se va a desarrollar en el siglo XX en un contexto capitalista, pero a pesar de que se va a desarrollar en un contexto capitalista, debemos reconocer qué ocurría, cómo era el siglo XX. ¿Bien? Bueno, entonces en esa medida vamos a hablar de dos sistemas económicos dominantes, el comunismo, socialismo y el capitalismo, que no son solamente sistemas económicos, también son sistemas ideológicos que van a dominar diferentes sectores del mundo en el siglo XX. Para empezar, creo que la primera pregunta que nos haremos es ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? Por lo general solemos confundirlos. Entonces, el socialismo y el comunismo son mutuamente excluyentes, pues porque primero el proyecto es socialista y después se da uno comunista. Es decir, para llegar al comunismo, digamos, desde la perspectiva marxista, es necesario primero partir del socialismo. No se llega al comunismo de un momento a otro, sino desde el socialismo. Ahora, en el socialismo hay divisiones sociales, no necesariamente clases sociales. ¿Por qué se da ello? Porque en el socialismo sí hay tenencia de la propiedad privada, pero con un control del Estado. O sea, se pueden tener cosas, no muchas, con un control del Estado y divisiones sociales. Entre tanto, en el comunismo no hay clases sociales. Eso es muy importante. Al no haber clases sociales, no vamos a ver lo que vimos en la edad industrial, divisiones de burguesía, proletariado, pequeña burguesía. Eso no se va a dar en el comunismo. Ahora, hay dos frases que nos van a dejar ver muy bien la diferencia entre el socialismo y el comunismo. La frase del socialismo es de cada cual su capacidad, a cada cual según su esfuerzo. Y en el comunismo, de cada cual su capacidad, a cada cual según su necesidad. En el socialismo, quien no trabaja pues no tiene nada. Quien no trabaja, quien no se esfuerza, pues simplemente no va a comer. En el comunismo, pues como ya vimos, es una meta alcanzada el socialismo. Ya llegados a ese punto, pues se distribuirán las riquezas dependiendo de la necesidad. Ahora, la finalidad del socialismo es hacer que el Estado desaparezca. En el comunismo, el Estado no existe. Esto es complejo y digamos que es necesario remitirse de nuevo a la teoría marxista. ¿Por qué razón? Porque al ser el socialismo la vía hacia el comunismo, dice Marx que el Estado es cómplice de la burguesía. El Estado es una manifestación de la ideología burguesa. Es la estructura que cristaliza la superestructura ideológica burguesa. Entonces, la apuesta es eliminar al Estado y la pregunta sería, ¿qué ocurriría después? Según Marx, en el comunismo se encuentra la dictadura del proletariado. Es decir, el proletariado es capaz de eliminar la condición burguesa y al eliminar la condición burguesa elimina al Estado, entonces el Estado no existe. Bien. ¿Qué más podemos ver de diferencias? Pues que la economía en el socialismo es centralizada en una entidad. En el comunismo no hay entidades centralizadas en control económico, pues el Estado ha desaparecido. Bien, estos dos sistemas económicos e ideológicos, pues es importante mencionarlos porque en ninguno de los dos hay ética empresarial, no hay empresas, tal y como las vamos a ver en el otro contexto que es el capitalismo. Bueno, para terminar de entender un poco más el socialismo y el comunismo, vale la pena mirar un evento que ocurre en 1917 a 1923, que es la Revolución Rusa. De hecho, Rusia pasa a denominarse la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a mirar de qué trató, por qué fue tan importante la Revolución Rusa. Hola, Lenin. Hola, Anastasia. ¿Crees que es posible contar la Revolución Rusa en 7 minutos? ¡Claro que sí! ¡Empecemos, Tovarich! Este es el zar Nicolás y gobierna Rusia en el año 1917. Es el emperador, es guapo, es rico,
Y es mi papi. La revolución rusa estalla debido a varios factores. En primer lugar, el sistema absolutista. Rusia estaba gobernada por los zares. ¿Qué significaba esto? Que Rusia era uno de los pocos países absolutistas de Europa. ¿Recordamos qué significa el absolutismo? Que en Rusia no existía separación de poderes, que la sociedad rusa era estamental y que la economía tenía una base rural. ¿Y eso es bueno, Lenin? ¡Niet! ¡Yo quiero revolución! Tras la Revolución Francesa en toda Europa había ido cayendo el absolutismo y se habían establecido sistemas liberales, pero en Rusia los zares seguían acaparando todo el poder y negándose a modernizar el país. ¿Eso es bueno, Lenin? ¡Niet! ¡Yo quiero revolución! El sistema absolutista provocaba un atraso económico que derivaba en un malestar social insoportable. En las dos únicas ciudades industriales, Moscú y San Petersburgo, los obreros vivían en condiciones pésimas, pero en el campo la vida tampoco era mejor. Estamos en 1917, en pleno siglo XX, y sigue habiendo siervos y señores feudales. ¿A que sí, Lenin? ¡Da! ¡Yo quiero revolución! Y sumado a todo esto, el zar Nicolás II decidió meterse en la Primera Guerra Mundial. Y las cosas no fueron como se pensaba. Aunque al principio los rusos le dieron cera a los austrohúngaros, enseguida recibieron la del pulpo por parte de los alemanes. Millones de soldados estaban siendo reclutados y los muertos en el frente se contaban por centenares de miles. Las familias sabían que cuando sus hijos o maridos eran reclutados, eran enviados a una muerte segura. Ya en 1905 había habido un intento de revolución que había fracasado y algunos ideólogos comunistas, como Lenin, se habían tenido que exiliar. ¿A que sí, Lenin? ¡Da! ¡Hola, soy Rasputín! ¿Lenin, quieres revolución? ¿Qué tipo de revolución? La que me cuelga dentro del pantalón. Nada iba bien en Rusia, la situación iba a estallar. El sistema absolutista, el atraso económico y social, los fracasos militares y el dominio que Rasputín tenía sobre la familia real estaban provocando hambre y mucho malestar. Y eso es sinónimo de problemas para quien gobierna. Así que en febrero de 1917 comenzó una huelga contra la guerra. En las fábricas se crearon numerosas asambleas de obreros, los soviets, donde se debatía qué hacer. La Duma, el parlamento ruso, alcanzó un acuerdo con los soviets para formar un gobierno democrático. El zar Nicolás II, viendo que había perdido el control, abdicó. Pero la abdicación del zar es solo el principio. Se forman dos grandes facciones, los partidos burgueses, que quieren instaurar una república al estilo del resto de Europa, y los revolucionarios, que quieren crear un Estado por y para los obreros. Pero a su vez los revolucionarios se vuelven a dividir en dos facciones. Los mencheviques, que querían cambiar las cosas mediante elecciones, y los bolcheviques, que querían alcanzar el poder cuanto antes, mediante la insurrección. Y mientras tanto los burgueses querían seguir con la guerra. Los revolucionarios prefieren firmar la paz y dedicarse a hacer la revolución. Pero el gobierno provisional está controlado por los burgueses, así que Rusia sigue en guerra y los muertos siguen aumentando, trasladándose el malestar de la gente hacia el nuevo gobierno. Pero en Suiza está exiliado Vladimir Lenin, un influyente líder marxista de los bolcheviques, y por tanto es enemigo de los burgueses, y contrario a que Rusia siga en guerra contra Alemania. Me gusta. Así que como Lenin es el enemigo del gobierno burgués, y el gobierno burgués sigue en guerra contra Alemania, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, los alemanes le ponen un tren especial y le llevan de vuelta a Rusia para que dé por saco allí. Al llegar a Rusia, Lenin publica las tesis de abril. A los bolcheviques se les agota la paciencia y a finales de octubre de 1917 dan un golpe de estado contra el gobierno burgués. Asaltan el Palacio de Invierno en San Petersburgo y, confiando alcanzar la mayoría, celebran elecciones para la Asamblea Constituyente. No obstante, a pesar del golpe de estado, los bolcheviques solo obtienen un cuarto de los votos. Un fracaso. El resto de partidos no se logra poner de acuerdo, lo que impide que se forme un gobierno alternativo, con lo que los bolcheviques acceden al poder. Los bolcheviques en el poder comienzan a prohibir partidos políticos en 1918, a controlar la prensa y a boicotear al Parlamento, aprobando leyes por decreto sin que sean votadas en él. En marzo de 1918, el gobierno bolchevique firma la paz con Alemania y Austria-Hungría. Es el Tratado de Brest-Litovsk. Los bolcheviques ya están en el poder y han firmado la paz. Parece que ya han logrado sus objetivos, pero van a pasar cositas. El poder de los bolcheviques era precario. No habían sido el partido más votado,
y solo habían accedido al poder debido a que los demás no se ponían de acuerdo, y habían rematado la faena prohibiendo esos otros partidos políticos, así que aquellos que pensaban distinto estaban deseando acabar con la situación. El momento llega tras la derrota de Alemania y Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial a finales de ese mismo año. El resto de países occidentales, temiendo una expansión del comunismo por el resto del mundo, apoya a los monárquicos en la lucha por reconquistar el poder. ¡Niet! Comienza entonces la Guerra Civil Rusa, en la que se enfrentarán los comunistas, el Ejército Rojo, contra los monárquicos, el Movimiento Blanco. Pero la guerra se enredó con numerosas rebeliones separatistas y de revueltas campesinas como el Movimiento Azul o Verde, casi tantos colores como en un arco iris, a lo que hay que sumar soldados británicos, japoneses, checos o franceses que combatieron a favor de los monárquicos. Los bolcheviques tenían a los zares presos y no sabían muy bien qué hacer con ellos, así que en julio de 1918 los ejecutaron. ¿Qué? En un sótano, en Ekaterimburgo. ¿A mí también? A ti también, Anastasia, a toda la familia. Finalmente, el Ejército Rojo fue venciendo uno a uno a todos los enemigos y en el año 1923 terminó la Guerra Civil. Lenin, el gran líder de la revolución, moriría solo un año después del fin de la guerra. Pero alguien aguardaba entre las sombras para sucederle, con un enorme bigote y cara de abuelito bonachón. ¿Es Super Mario? ¿Es Cantinflas? ¿Es Flanders? No, es Stalin. Bueno, una vez hemos visto de qué trataba la Revolución Rusa, pues piensen ustedes que Lenin fue fundamental. Las ideas del marxismo en torno al socialismo y el comunismo van a entrar a Rusia. Digamos que Rusia va a ser el icono porque va a ser el comienzo de un sistema económico e ideológico diferente al capitalismo. Entonces, resumamos rápidamente. La era postindustrial se va a caracterizar por ser la que muestra el nacimiento de la ética. Tenemos dos sistemas económicos dominantes, digamos por un lado el comunismo-socialismo y por el otro lado el capitalismo. Con socialismo y comunismo son muy diferentes y la forma como se va a cristalizar dicho pensamiento va a ser en la Revolución Rusa. En nuestro posterior video veremos más en torno al capitalismo y veremos entonces cómo surge la ética empresarial.